gente que se muere, las defunciones fetales, matrimonios, adopciones, separaciones. Y para el sector salud es lo que les dije antes. La gente que nace, la gente que se muere, nos da muchísima información para saber cuál es la calidad de vida que tenemos. Para las estadísticas vitales, el ejemplo que diste es el ejemplo correcto. Son los registros civiles, donde se registra oficialmente esa información de la gente que nace y la gente que se muere. Sabemos que cuando alguien nace lo van a anotar al registro civil, ¿cierto? Lo van a inscribir. Cuando alguien se muere pasa lo mismo, hay que obtener un certificado de defunción. A ver, acá tenemos las tasas de mortalidad infantil y neonatal y posneonatal cada 1000 nacidos vivos en Argentina en 1980-2010. Si vemos, acá hay un valor de tasa y acá está el valor del año. Infantil, neonatal, posneonatal. Ahora vamos a ver qué es eso. Lo que se ve a simple vista acá, ¿qué es? Que esa tasa de mortalidad fue disminuyendo. A medida que pasó el tiempo, fue disminuyendo la tasa de mortalidad, lo que habla de que hay alguna acción que se está realizando que implica que en ese periodo de años mejoró la posibilidad de vivir de esas personas. En relación a los datos demográficos, sí tienen que saber qué es demografía, que les van a informar sobre las características de la población. Cuando yo sé qué población tengo, dónde la tengo, dónde vive esa población, si estudia, si no estudia, si se cambió de lugar y hubo un movimiento migratorio, si vive en la zona urbana o vive en la zona rural, todos esos datos me están hablando de demografía. Y eso es lo que se obtiene de los censos poblacionales como el que se basa. Este es un ejemplo. Fíjense que la fuente es el INDEC, el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. A la izquierda se ven los varones, a la derecha las mujeres. Esto debe ser viejo para haber usado rosa y celeste todavía. Fíjense que es del 2010. En este eje se observan las edades. Y en el eje X, si ustedes se fijan, hay un 0 en el medio, un 2 y un 2, un 4 y un 4, un 6 y un 6. O sea, crece a la derecha y crece a la izquierda. ¿Qué les muestra esta pirámide? En la base, la cantidad de gente que hay de 0 a 4 años, de 10 a 14, de 20 a 24. ¿Y qué podríamos decir de esta pirámide? A ver. ¿Qué les parece? ¿Eso significa como 4.000? ¿Cómo? O sea, ¿el 4 veces significa un 4.000? ¿O qué sería? No, eso es una escala. Eso es una escala. Okay. Lo vamos a buscar en otros gráficos, cómo la construyen si quieren, pero no, es una escala, a lo sumo sería por millón, 4,7 por millón, es una escala definida. Pero esto es una manera de mostrar los datos. ¿Qué les muestra esto? Si usted compara varones con mujeres, por ejemplo. Igual te decía que si era por 1.000 porque es de la provincia de Río Negro. ¿Una razón de cuántas mujeres y cuántos varones hay? A ver, vamos a buscarlo, mira. En tal edad igual. Claro. Acá tenemos la cantidad de mujeres y la cantidad de varones. Por ejemplo, en cualquiera de estos
de estas filas de las distintas edades, lo que se ve es que básicamente es casi igual la cantidad de mujeres y varones, ¿cierto? Hay un poco más mujeres que varones y se ven las relaciones, 1,21. Hay una base que no es tan ancha, acá hay una mayor cantidad de gente de 10 a 14 años, pero básicamente la relación hombres-mujeres no cambia mucho en esta pirámide poblacional. Estas pirámides poblacionales son una manera de registrar los datos, una manera de mostrar los datos que se han registrado en un censo poblacional. Si esta base hubiera sido mucho más ancha, esto significa que que empezaron a haber muchos más nacimientos. Si esta parte de arriba hubiera sido mucho más ancha, me está diciendo que hay más gente de 80, 90 años, o sea que aumenta la longevidad de la población. Ahora lo buscamos eso, no me voy a olvidar, para ver bien qué tabla usar. Cuando vemos los datos de morbilidad, hablamos de datos referidos a enfermedades, enfermos y atención. Entonces, yo voy a saber si tengo un hospital en el barrio, cuántos pacientes fueron por una enfermedad determinada de ese hospital, cuántas diarreas tuve en la época estival, cuántas bronquiolitis tuve en la época de invierno. Y fíjense que las fuentes que nos dan esta información son los registros hospitalarios, la farmacia, el laboratorio, las historias clínicas de los pacientes, la epidemiología que se hace de enfermedades de denuncia obligatoria, como se hizo ahora con el coronavirus, que todos los días teníamos el reporte de la cantidad de casos, la cantidad de muertos y la cantidad de enfermos. Y también estos datos de morbilidad de alguna manera nos van mostrando el funcionamiento del sistema, porque vieron ahora, por ejemplo, está como más puesta la atención en el registro de cuánta gente se vacunó. En este momento, fíjense que hay una cantidad baja de casos, se habla de que viene el virus Delta, sin embargo, el acento en los medios está puesto en cuántas vacunas llegaron, cuántas vacunas se colocaron, cuánta gente hay con primera dosis, cuánta gente con 2 dosis, como indicando que si logramos una inmunidad de rebaño, va a haber menor contagiosidad o menor peligrosidad en el contagio. En la medida que se carguen los registros, por ejemplo, vamos todos los días a vacunarnos al Rucaché o al Polideportivo en Spoletti, pero no es solamente vacunarse, también es que esté bien hecho el registro. Sí, Daniela, querías hacer una pregunta. Sí, hola profe, buen día. El otro día vi en las noticias de que iban a empezar a obligar a los trabajadores, no sé si de salud o de las empresas, a estar vacunados. Me acordé de lo que usted dijo en la clase, que no te podían obligar a vacunarte, porque no era una vacuna que estaba... Obligatoria. Claro, que no es una vacuna que esté seguro de que no va a tener efectos adversos. Claro. No te pueden obligar, pero te pueden decir que sin la vacuna no puedes hacer tal cosa o no puedes entrar a tal lugar porque es riesgoso, por ejemplo. Claro, pero igual es una forma de obligarte, porque si vos, o sea, vos necesitas comer Sí. y necesitas trabajar, o sea, igual te están obligando de cierta forma. Sí, porque hay un bien mayor, que es el bien mayor de no generar, porque digamos, la persona que no está vacunada aumentaría el riesgo de que otro que ya se vacunó se contagie. Y además aumenta su propio riesgo de tener la enfermedad grave. Entonces, yo lo que hice también hincapié el otro día es en que tenía que haber vacunas, para que yo ponga la vacuna como obligatoria en el calendario.
en el calendario de vacunación. Supongamos que de aquí en más, ustedes fíjense, hay una vacuna para la gripe para mayores de 65. También hay una vacuna para la neumonía, ahí les doy la palabra. Sin embargo, esas vacunas no son obligatorias. La gente se la puede poner en el hospital o se la puede comprar